Reciban un cordial saludo. Yo soy Daniela Merma García. Yo, Jaime Achú Alvarado. Hablaremos sobre la minería en Charcas en el siglo XVI al siglo XVIII. El tema investigado sobre la minería en Charcas durante los siglos XVI al siglo XVIII nos contribuyen a entender las principales características de la minería, tanto de la época prehispánica así como la época colonial, con las nuevas ordenanzas que llegaron a nuestro continente americano desde el continente europeo. Por otra parte, el descubrimiento de las minas en nuestro territorio durante la conquista española, así como el Cerro de Porco en 1538 y del Cerro de Potosí en 1545, y de otros centros mineros, motivó una explotación intensiva de sus riquezas por parte de los conquistadores y convirtieron a estos centros mineros en el motor de la economía durante la época colonial. La entrega y el descubrimiento de las minas de Porco. Las minas de Porco, como las del mismo Potosí, estaban en territorio de los Caracara. A raíz del descubrimiento de Porco por Hernando Pizarro, los Malco entregaron los primeros mitallos mineros de la colonia a los españoles que empezaron a trabajar las minas de plata. Las minas de Porco fueron repartidas, separándose para Carlos V la mejor de las que dicen ser mejor que de Huayna Capa. Las minas de Hernando Pizarro quedaron bajo el cuidado de su mayordomo Pedro de Soria, con los 20 hombres que habían participado en el descubrimiento. Este destacamento siguió en Porco 5 años, guardando y supervisando la explotación. Los españoles entraron en posesión de la mina de Porco a fines de 1538, y es de suponer que poco después las huacas tanto del cerro como de la mina fueron trasladadas a Caltama por los mineros que querían seguir rindiéndole culto. En el mundo de la mina, la religión está íntimamente ligada a las técnicas de explotación y beneficio. La búsqueda de tesoros y de minas llevó a muchos españoles a soñar con descubrimientos fabulosos. La fantasía junto con la codicia pudo conducir a algunos a buscar minas donde no las había. Estos sueños tuvieron su raíz probablemente en el descubrimiento de Porco a los españoles, pero se intensificaron con el de Potosí, sin contar que los conquistadores iban encontrando objetos de plata y de oro en todo el Tahuantinsuyo. La minería temprana en Porco. Las tempranas fechas de la explotación de Potosí fue durante el Horizonte Medio, no fue la única en ser explotada en aquel entonces. Hubo rutas de intercambios tanto en el lago como en el de San Pedro de Atacama. La mina de plata de Porco fue muy estimada por el Inca y aún antes que él, debido a la riqueza y el color de su mineral. Era tan rico que en la primera etapa de la explotación colonial, de una sola bolsa se podía extraer entre 8,000 y 10,000 pesos. El descubrimiento del Cerro Rico de Potosí. Diego de Hualpa fue un indígena quechua que a mediados del siglo XVI se le atribuye el descubrimiento accidental de plata en la actual ciudad de Potosí, que se encuentra en Bolivia. Parece ser que vivía en la ciudad cercana a Cantumarca. La leyenda cuenta que en enero de 1545, este indígena buscaba una de sus llamas perdidas. En un cerro prendió una fogata para soportar el frío de la noche. Otras fuentes indican que estaba de caza. Por la mañana descubrió un hilito de plata que había fundido a flor de roca que sobresalía de los restos de la fogata que había encendido la noche anterior. Se trataba de una veta rica en plata. Actualmente este cerro se llama Cerro Rico de Potosí. La historia nos dice que Villarroel tenía un criado indio llamado Hualpa.
y un día se fue hasta el monte a procurar una llama que se le había escapado. Después de encontrar el camélido, como se le hizo de noche y el frío arreciaba en aquel desértico y gélido paraje, el indio arrancó unas matas, hizo fuego y se proporcionó calor para pasar la noche. Con el calor de la fogata, la veta de plata se derritió y a la mañana siguiente descubrió unos hilillos de reluciente metal discurrían por la acentuada pendiente del cerro. Al cabo de unos días, el indígena le contó a Villarroel que tenía ciertas desavenencias con un amigo con quien había descubierto un filón de plata a unas 6 leguas de Porco y que ambos lo estaban explotando en secreto. No fue necesario que la población fuera fundada con las formalidades y ceremonias de estilo para que los españoles se establecieran allí. A las pocas semanas del día del descubrimiento, el 15 de abril de 1545. Varios años más tarde, ese campamento caótico y desordenado recibiría el título de Villa Imperial de Potosí. A mediados del siglo XVI comenzó la extracción de plata obtenida por fundición. En el Perú se usaban pequeños hornos indígenas que se llamaban huayras, que estaba en quechua y significaba viento, cuya técnica era controlada por los yanaconas. El método requería minerales muy ricos o de alta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje de metal presente en el mineral. Y tenía 2 inconvenientes. No extraía todo el metal y era muy caro por su consumo de energía vegetal, carbón y madera. Al agotarse los bosques vecinos a las minas, hubo que importar el carbón y la madera desde más lejos, con su repercusión negativa sobre los costes de explotación. En 1555 se desarrolló el método de patio. Amalgación con azogue o mercurio, que permitió procesar minerales de ley más baja. Bartolomé Medina lo experimentó en las minas mexicanas de Pachuca y a principios de la década de 1570 fue incorporado por la minería potosina. La introducción del método de patio revolucionó la minería y en cierto modo implicó la profesionalización al exigir mayores inversiones para construir molinos hidráulicos o de tradicional animal. Tradición o nuevos socavones. El proceso podía durar hasta 2 meses y a partir de su introducción una tercera parte del metal se obtenía por fundición. El mineral molido se reducía a polvo y tras ser secado en un patio, el origen del nombre, se formaban pequeños montículos a los que se agregaba sal y mercurio, teniendo en cuenta que un marco de plata requería de 3 a 4 de azogue. Finalmente la plata se separaba del mercurio mediante calor. Su ventaja era la simplicidad del equipo y la tecnología requerida, unida al bajo consumo energético, mientras que sus inconvenientes eran la lentitud y la dependencia del azogue. En el Perú se descubrió la mina de azogue de Huancavelica, que durante los siglos XVI y XVII estuvo en plena explotación, aunque a mediados del siglo XVIII su producción descendió. En México el azogue debía importarse de Europa, especialmente de Almedén, en Ciudad Real e Idria. La región de Chichas. La región de Chichas estaba constituida por un amplio espacio geográfico que abarcaba parte del altiplano de Lipes
valles de Tarija y Sintis en Chuquisaca. Los chichas fueron guerreros al servicio del Inca y defendieron la frontera oriental de las incursiones chiriguanas. Del mismo modo, en la provincia de Chichas, los indios eran bien dispuestos, belicosos, su tierra rica de oro y plata. Los chichas explotaban con anterioridad a la llegada de los europeos minas de oro y plata. La región de Chocaya. Las minas de Chocaya durante el año 1620, junto a las de Tupiza 1602, Esmurruca 1606, Chorolque 1610, Tatasi 1612 y San Vicente fueron las primeras en ser descubiertas y lo más importante en ser explotadas en la región de Chichas. Durante la época colonial se construyeron cientos de estructuras residenciales donde se albergaron a centenares de españoles y miles de indígenas, quienes efectuaron diversas tareas, destacando barreteros, pirquiris, apiris, payiris, machacadores y guairadores. El asiento de minas de Chocaya ha sido el más rico y poderoso, pero con el tiempo se ha despoblado por haber dado las minas en agua. Residen a 300 hombres y 2.000 ingenios. Su corregidor tiene título de gobernador. La riqueza que había generado el asiento de Chocaya, no obstante, algunas de sus minas se inundaron y fueron abandonadas. Uno de los asentamientos mineros más importantes fue Chocaya la Vieja, explotado previamente a la invasión hispánica. Además se puede observar técnicas de explotación minera durante el periodo prehispánico, extracción, procedimientos y fundición de minerales. En estos hallazgos sugieren que los incas, junto a los mitamayes procedentes del lago Titicaca y del altiplano central, fueron los primeros en desarrollar actividades de minerales y metalurgias en beneficio del Tahuantinsuyo. Chocaya la Vieja, municipio de Atocha, Potsiolia. Chocaya la Vieja se encuentra a 22 kilómetros en dirección suroeste de la población de Atocha, a una altitud de 4.290 metros sobre el nivel del mar. Pertenece al municipio de Atocha, segunda sección de la provincia de Subchichas. Se ubica en la cordillera de los Chichas. Cuenta con varias serranías aisladas y paralelas entre sí. Dicha cordillera posee depósitos de plata y oro y estaño, wolfram, plomo, bismuto y otros que fueron aprovechados desde el periodo prehispánico, principalmente plata y oro, ampliándose la extracción de depósitos mineralógicos durante la colonia y la república. El distrito de Chocoya, a pesar de un lugar frioso y sin potencial agrícola, fue poblado gracias a la actividad minera. Confirma la grandeza y riqueza de este asentamiento minero, el cual tiene más de 40 hectáreas y está constituido por cientos de estructuras residenciales que albergaron a centenares de españoles y miles de indígenas, quienes efectuaron dichas tareas en la explotación minera. Asimismo podemos ver el machucado de las minerales se realizaba dentro de las estructuras habitacionales que evitaba el perjuicio de lluvias, el clima frío y el fuerte vientos. Los primeros hombres en explotar el sitio de Chocaya la Vieja en beneficio de Estado, para ellos se movilizaron diversos grupos étnicos procedentes de regiones distintas, como del lago Titicaca
y del Altiplano Central que se dedicaron a las actividades mineras. El Cerro Lípez. Las faldas del Cerro Lípez, situado en la provincia Sud Lípez, departamento de Potosí, Bolivia, conservaron los vestigios de asentamientos, ranchería y instalaciones productivas que estuvieron asociadas con la producción minera y metalurgia en tiempos coloniales y posiblemente antes. Eran inagotables fuentes de tesoros, tapados para la población local, pueblos fantasmas para los pocos turistas que pasan por ahí. Lípez posee grandes reservas minerales, aunque los restos de mineral de cobre son relativamente frecuentes en los sitios. Hasta el momento no se han reportado testimonios arqueológicos de explotación minera prehispánicas a una escala significativa. La mayoría de las minas prehispánicas de los Lípez continuaron siendo explotadas a partir del siglo XVI por los españoles, de la misma manera y a semejanza de los observado en Potosí, Porco. Los saberes metalúrgicos indígenas y entre ellos el uso de los famosos hornos de viento, las guairachinas, continuaron activos durante los primeros años de la colonia. La molienda de minerales en el espacio surandino. Desde que el hombre andino comenzó a explorar minerales con distintas finalidades, sean a estas tipo de económico, social o simbólicas, tuvo que innovar métodos mecánicos, artesanales para aprovecharlos. Uno de los artefactos más difundidos fue el maray o quimbalate, definido del siguiente modo: una piedra grande que hacía de molino de trituración, una roca curva abajo y planta arriba que estaba hecho en forma de media luna, en cuya superficie se amarraba una viga con salientes a cada lado para que los dos hombres, empujando hacia abajo, alternativamente mecieran la roca que trituraba hacia el material colocado debajo a este artificio. Con este implemento se procesaba minerales de cobre, oro y plata, tanto en la época prehispánica y colonial. El triturado de minerales son marays y quimbaletis. Requería de dos piezas líticas de grandes dimensiones. Una se llamaba solera. Era plana, redonda y se usaba como base para friccionar el mineral. En cambio, la otra tenía la forma de media luna y servía para balancear sobre la solera. Minas, hornos y metales en el espacio surandino. En Cajamarca, las minas del antiguo Perú ocupaban ya el centro de la empresa colonial en los Andes y por ende también el de la resistencia a la fuerza invasora. De manera general, en el espacio andino, la minería prehispánica concernió principalmente la explotación a cielo abierto de vetas superficiales o poco profundas. La metalurgia, en cambio, alcanzó un alto desarrollo tecnológico que permitió tanto la elaboración de aleaciones complejas como la fabricación de objetos sofisticados. Por parte de los españoles de las minas del Nuevo Mundo, significó también el encuentro con los especialistas indígenas, cuyos saberes y técnicas metalúrgicas les eran en gran parte desconocidos.
Las minas más fértiles, como los especialistas del trabajo del metal, se hallaban por entonces concentrados sobre las tierras altas de Collasuyo, el cuadrante sur del imperio de los incas. Entre las principales minas explotadas por los incas se encontraban las de Carabaya, situados en el extremo noroeste de la provincia del Puno, Perú. Otros dos importantes yacimientos explotados de oro por los incas son Chuquiago o Chiquiabo. Se encontraban en el territorio de Humasuyos, de Pacajes, en el territorio de La Paz, en el sub de Chichas, Río de San Juan, Tupiza. Con respecto al mineral de plata, sin duda los principales yacimientos fueron los de Potosí, Porco, situados en el territorio Caracara, Curahuara de Pacajes y las de Escape en las esferas tierras de los Lipes. Se suman a estas otras importantes numerosos de explotaciones mineras prehispánicas que fueron ocultadas a los españoles o pasados por alto por estos. Tal fue el caso del mismo Cerro de Potosí, principal yacimiento de plata del planeta. La mayoría de los principales yacimientos mineros explotados en los comienzos de la colonia fueron trabajados con anterioridad a la llegada de los españoles. Las prácticas de ocultamiento de minas por parte de los indígenas, así la merma de la producción de Potosí a finales del siglo XVI, impulsó a que los mineros españoles salieran en busca de nuevos descubrimientos de minas, sobre las cuales se tenía ya conocimiento de su existencia. Esto fue el caso de las minas de Oruro, descubiertas oficialmente en el año de 1606, pero trabajar anteriormente tanto por los incas como por los españoles. Sobre los comienzos de la explotación colonial de estos centros son casos de Porco en el año 1538 y Potosí en el año 1545, y las minas de Beringuela de Pacajes, como la relación de la ciudad de Plata en el año 1561. Y la explotación de la mina de San Antonio aparece recién a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Los yanaconas en las minas de Charcas. Los yanaconas provenieron de diferentes regiones como ser de Zorra, Carrangas, Químicas, Azanaquis, Uruqueyas, Caracara, Lipes, Chichas, Huancavelica y Arequipa. Es muy probable que algunos de las yanaconas, collas, que desde 1538 trabajaron en Porco para los españoles y más tarde en la ciudad de Potosí. Huacas y santos en las minas de Charcas. En la actualidad se dispone de muchos datos acerca del mundo de la minería andina, de las creencias y las técnicas prehispánicas, pero son poco numerosos en comparación de los que se refieren a la temprana minería europea. Los filósofos, astrólogos y poetas que conocían bien la tierra y así como la riqueza de casi todos los países del mundo y sabían que Dios no ha creado en el mundo ningún otro país o reino más elevado o más rico que las Indias del Perú, que se halle en tal alto grado y por consiguiente tan próximo al sol. Esta frase de Guamán Poma fue interpretada por Dubiols de la siguiente manera: los filósofos, poetas y astrólogos, es decir, varios autores europeos que se ocuparon de las cuestiones mineras desde la antigüedad hasta la época de Guamán Poma, han escrito que el sol maduraba el oro de las minas y las imaginaciones medievales, a propósito de la influencia del sol sobre la abundancia de metales y piedras preciosas. Es sin duda la base cultural explotada por Guamán Poma.
En Europa se creía que el color del sol criaba y maduraba los metales preciosos. En América creían que el Inca era el hijo del sol y que además el sol lloraba oro. Este mito solar influenciaba todo el sistema productivo minero prehispánico y explicaba probablemente por qué el hijo del sol, el Inca, tenía un derecho sobre las minas en general, en especial sobre las minas de oro, y también por qué muchas minas fueron dedicadas al sol. Además, el oro poseía un carácter sagrado, puesto que procedía de las secreciones del mismo astro. Esta creencia estaba tan enraizada que a la llegada de los españoles, los indios escondieron muchas minas pensando que cuando el Inca resucitaría, las iba a labrar de nuevo. Las minas de oro de Carabaya, las mayores del reino, situados en las fronteras del Antisuyo y situados por los mineros de la Ribera, o Masuyu del Titicaca, estaban constituidos por dos tipos de explotación bien diferenciadas. Por un lado existían los lavaderos, considerados como propiedad de las comunidades donde se obtenía oro en polvo. Chichicori, que está en quechua, es decir, el granito de oro, y a veces pepitas, muururo, que quiere decir semilla o fruto en quechua. Por otro lado, había minas de socavón donde se encontraban los pedazos más grandes de oro. Jorimama quiere decir el terrón de oro o pedazos de mina. Estas eran considerados como más sagradas y pertenecían al Inca. Las minas formaban parte del dominio religioso. A propósito, en Potosí, otra mina incaica, el florentino Nicolás de Benito, consejero de Toledo, afirma que al arrancar las hierbas del suelo, se arranca una especie de pepas pequeñas de plata del grosor de una nuez, mientras que Ocaña considera que la mina era consagrada al sol. En Porco, otra gran mina del Inca en Charcas, Campoche señala que en 1585, después que la mina había sido explotada, pasando un buen tiempo, una sola bolsa podía rendir entre 8,000 a 10,000 pesos de plata. Las minas de Charcas constituían un gran complejo económico religioso en el seno del Tahuantinsuyo, y que sin duda existía antes de la llegada de los incas a la región. Cuando Diego González de la Caza, en 1588, realizó la extirpación de idolatrías de la mina de Porco, que pertenecía al Inca, describe su huaca como constituida por 3 piedras de mina de metal. Esas piedras habían pesado una arroba. Lo mismo pasaba en Potosí, Sasaca y Porco, donde existían huacas relacionadas con los cerros y las minas de la Calancha. Potosí fue considerado el mercado de coca de la colonia, pero cuando Francisco de Toledo impuso sobre este producto el 5% de alcabala, pagando a razón de 2 por las demás especies, el vino lógicamente llegó a suplantar de manera parcial la coca en muchos ritos mineros. Sin embargo, más allá de algunas transformaciones de índole económico, lo que se persigue a través de los rituales mencionados es que, como se contrataba más adelante, algunos de los ritos de las minas perduraron aún mucho después de la extirpación de idolatrías, de manera que surge la pregunta: ¿hubo de parte de los españoles una cierta previsibilidad frente a los taqui, o sea, las borracheras, y cultos en general, a cambio de facilitar una mejor explotación de la mina y un mayor rendimiento, y eso hasta muy entrado el siglo XVIII? En efecto,
como lo demuestra Vicente Cañete y Domínguez. Sabemos que en aquellas fechas los mineros todavía seguían practicando con muchos de sus antiguos ritos y algunos de ellos inclusive perduran hasta hoy. La costumbre cristiana de bautizar las minas antes de explotarlos se dedicaban a la Santa Trinidad, a la Virgen o a los santos constituía una práctica común en Europa del siglo XVI. Las diversas órdenes religiosas entraron en conflicto cuando se trató de dedicar una mina a un santo. Más que en otros casos todavía, la invocación del Cerro Rico de Potosí fue objeto de múltiples rivalidades entre las distintas órdenes religiosas que quería implementarse en esta riquísima región de Charcas. Asimismo, en los Andes prehispánicos, la generación de los minerales metalíferos se hallaba directamente vinculada con los cultos a las montañas. Ellos mismos consideraban como manifestaciones de divinidades. En 1625 sabemos que la Huaca, mina de Chaqui, situada en el cerro llamado El Poder, ellos estaban representados por 3 piedras que marcaron su entrada, de las cuales unas se encontraban asociadas con el sol y otras se encontraban asociadas con el rayo. Ya para ir finalizando, en 1608 ya existían síntomas de agotamiento de las ventas principales y los pioneros tales como Medrano y otros empresarios mineros se encontraban en mala situación. La producción de plata no declinó drásticamente. Ana Zuwalski, quien ha hecho un estudio profundo sobre la minería orureña entre 1607 y 1730, sostiene que la baja en la producción comenzó en 1626 y que la gran caída sobrevino después de 1649. Después de la espectacular subida en 1618, se dio un paulatino descenso, recaudándose en 1621 tan solo 120,000 pesos ensayados, aunque más tarde se percibió nuevamente un incremento. En 1624 se recaudaron 230,000 pesos ensayados y en general hasta 1631 el promedio de recaudación fue de 200,000 pesos ensayados. Esta situación se debió probablemente al descubrimiento de un eficiente método de refinar los negrillos. La buena ley del mineral permitía mantener una alta producción pese a los elevados costos de la mano de obra. En la última década del siglo XVII se vio una modesta recuperación en la industria de la plata. Esta estaba en parte estimulada por las medidas de fomento del virrey Monclova, pero sobre todo por la proliferación de la minería chicha y los trapiches. En América la minería se trabajó gracias al esfuerzo de particulares. Se trató muchas veces de aventureros que improvisaron métodos de extracción valiéndose de la mano de obra indígena. Para la población nativa, los efectos sociales de la población minera fueron extraordinariamente perjudiciales. Los desplazamientos forzados desarticularon la organización de las comunidades indígenas, alteraron sus jerarquías tradicionales y acabaron con innumerables vidas humanas. En el siglo XVIII, la política reformadora de los Borbones procuró aumentar significativamente la producción de plata americana, lo que pasaba por elevar la condición del minero y romper su vinculación con comerciantes y especuladores.
Por ello, la corona elaboró una nueva legislación que incluyó, entre otras, el establecimiento de tribunales de minería en México y Lima en el año 1780 y la creación de bancos de rescate que darían crédito a los mineros. Asimismo, se intentó mejorar las técnicas de explotación mediante la contratación de especialistas europeos, fundamentalmente alemanes. Este panorama de producción informal caracterizó a los últimos años del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVII. Si bien es difícil calcular la incidencia que tuvo el trapiche en la producción total, en todo caso contribuyó a través de la iniciativa de los primeros indios, a los comerciantes, aviadores, a una subida de la producción argentífera en esos años. Un buen año fue 1719, en el que la recaudación de quintos alcanzó a 140,000 pesos ensayados. Sin embargo, en los 2 años siguientes se dio una de las más grandes caídas, presumiblemente por efecto de la terrible epidemia que azotó el virreinato del Perú en esos años. En todo caso, en 1720 se recaudaron menos de 80,000 pesos ensayados y en 1721 tan solo 61,000 pesos. Esta baja produjo el gran conflicto extendido a azogueros y comerciantes, pero singularmente los azogueros cuidaron de no entrar en conflicto con los trabajadores indios, motor de la producción. Como se analiza en el capítulo referente a la mano de obra, el robo de mineral tenía que soportarse para asegurar la fuerza de trabajo. Esta medida y el reparto obligatorio de mercancías fueron los principales factores para que los jornaleros libres siguieran trabajando en Oruro, a pesar de que, por la depresión, el salario había bajado al mínimo de un mitayo en Potosí. Mientras en Nueva España la producción de plata se cuadruplicó a lo largo del siglo XVIII. En Perú no se experimentó una alza significativa, debido especialmente a las dificultades y a las difíciles condiciones de extracción y desplazamiento en los centros mineros. En el siglo XVII, pese a la inconsistencia de épocas de auge y depresión, que es también una característica de la minería orureña de la época republicana, se puede concluir que Oruro, igual que Potosí, fue un centro minero de larga duración y que por ello su minería pudo generar una ciudad que sobrevive a diferencia de muchos campamentos mineros, una ciudad de encuentro entre los migrantes indios y españoles. Es por todas estas razones que en el periodo estudiado, la segunda mitad del siglo XVIII, la minería seguía siendo el factor preponderante en la economía y en la organización social de la ciudad y la región. Pero antes de analizar la minería de estos años, es importante conocer, aunque sea sistemáticamente, el panorama de los principales centros mineros americanos en la época llamada Borbónica Ilustrada. Ya para terminar, para comprender el significado de la actividad minera colonial, creemos que basta citar las palabras de Eduardo Galeano, que dice así: en Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. Muchas gracias por su atención.